STEM, Caminos hacia la Equidad, un podcast de Ciencia 2030 UC que busca ser un espacio de reflexión y también de diálogo en torno a la equidad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la educación superior. Esto con el objetivo de poder promover acciones concretas que reduzcan las brechas de género en esta área. Soy Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica, y les voy a estar acompañando a lo largo de todos estos episodios. El día de hoy estamos con Mónica Vázquez. Mónica es doctora en Ciencias de la Universidad de Chile y también es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. De formación microbióloga, Mónica y su equipo se dedican a estudiar los microorganismos en el ambiente y también sus funciones en la naturaleza. Mónica, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Macarena. Muy contenta de estar acá. Mónica, en esta conversación, como decía en la introducción, queremos reflexionar y discutir sobre la equidad en el género, y por eso me gustaría partir preguntándote cómo crees que la diversidad de perspectivas y también la diversidad de experiencias puede transformar la forma en que abordamos la investigación, pero también el emprendimiento científico-tecnológico. Para contestar esa pregunta, yo creo que hay que mirar justamente la naturaleza, la riqueza, la diversidad de especies, de dosaje genético, de capacidades en un sistema. Siempre es bueno porque uno tiene una reserva a la cual acudir y cómo resolver problemas. Esto mismo ocurre en investigación, esto mismo ocurre en un emprendimiento. Por ejemplo, en investigación no te sirve solamente tener un buen biólogo molecular. Necesitas un buen químico, necesitas un buen biólogo celular, a lo mejor un buen matemático, un bioestadístico. Necesitas gente distinta, con distintas miradas. Necesitas perspectivas distintas, rangos etarios distintos. Necesitas diversidad para afrontar un problema. En una empresa, la misma cosa. No te sirve tener, por ejemplo, si tienes una empresa biotecnológica, solamente tener buenos biotecnólogos. Tienes que tener gestores, tienes que tener ingenieros, tienes que tener ingenieros comerciales, tienes que tener contadores, tienes que tener un equipo detrás tuyo. No sirve hacer las cosas en una sola mirada, con una sola línea, no funciona. Hablabas de la empresa porque también tú tienes un camino ligado hacia la empresa. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias entre trabajar en la academia y también en la empresa? Bueno, hay bastantes diferencias. Cuando uno trabaja en la academia y yo pienso un proyecto científico, pienso en cosas que a mí me interesa entender, responder, inquietudes que a mí me llaman la atención. Pero cuando uno trabaja con empresas, uno tiene que buscar y tratar de responder un problema de la empresa o un problema del mercado, un dolor de mercado, lo que se denomina dolor de mercado. Y ahí tiene que haber una conjunción importante, un maridaje entre lo que a mí me interesa, lo que a la empresa le interesa, lo que nosotros podemos hacer y podemos funcionar. Yo, para relatar un poco cuál ha sido mi camino, en esto fue re importante la iniciativa Ciencia 2030 que está llevada a cabo en la universidad. ¿Por qué? Porque creyeron en mí, porque apostaron en mí, entonces a través de proyectos de aceleración que financiaron algo que yo no tenía previsto en mis proyectos, pude generar los primeros avances para plantear lo que ahora es un proyecto de investigación más grande. También me permitió, por ejemplo, financiar un estudio de mercado, comprar un estudio de mercado. Cuando uno se quiere posicionar y tener una idea de si el problema que uno tiene o que uno cree que va a abordar es negocio, uno necesita saber qué pasa en el mercado. Y esos son estudios pagados, que no están en Internet, esa información no está disponible. Yo necesito saber cuál es el nivel de exportaciones de los principales países, cuánto, dónde, cuál es el mercado, qué empresa, cuánto se mueve. Eso hay que cubrirlo y eso lo apoyó Ciencia 2030, por ejemplo. Y además me permitió hacer una estadía en Boston, en el programa Global financiado por Ciencia 2030, en el cual, junto con una estudiante de doctorado, fuimos para meternos en el sistema de Boston y el Centro de Innovación ligado al MIT y
aprovechamos de visitar colegas en Harvard, meternos en qué es el sistema. Tuvimos reuniones con estudios de abogados para el tema de propiedad intelectual. Un poco vimos cómo se hace la carrera de formar una empresa, pero en el primer mundo. Eso nos ayudó y nos cambió la perspectiva de forma importante respecto al emprendimiento que estamos teniendo ahora. Yo ahora tengo una spin-off de la universidad y estamos partiendo con eso, pero con todo lo que aprendimos desde las estadías en Boston y la interacción con la gente del MIT. ¿Y esas diferencias entre trabajar en la academia y trabajar también en la industria? Quizás uno pensaría que en la academia no necesariamente va a terminar en algún producto, ¿no? Es cierto y no es cierto, porque hay cosas que uno está investigando. Por ejemplo, yo partí este proyecto que tengo ahora en una mirada súper distinta. Era un proyecto tecnológico, pero que buscaba producir biocombustibles, ¿sí? Y yo trabajaba con microalgas que producían muchos lípidos para producir biocombustibles. Claro, pero nos dimos cuenta que los lípidos eran mucho más interesantes en otra mirada, y en vez de quemarlos, podríamos consumirlos o usarlos para generar un aporte en alguna patología. Y empezamos a meternos en patologías neurodegenerativas. Y lo que estamos haciendo ahora es neurodegeneración. Yo ahora es como si hubiera partido la carrera de nuevo. Académica, ¿no? Académica, ¿sí? Pero ligado a formar una empresa, ¿sí? Es una combinación bien distinta. Ahora eso tiene un riesgo porque eso no se promueve dentro de la universidad. Porque las mediciones o los índices no van por otra parte. Los índices van por otra parte. O sea, cuando uno hace un cambio, obviamente va a dejar de publicar en el área y se va a tomar un rato. Y a lo mejor lo que tú publicas no es un paper, sino una patente, ¿sí? Y eso no lo vas a hacer de inmediato, porque si haces una patente muy temprano, probablemente quemas el negocio, porque vas a necesitar 4 o 5 años más de trabajo para que ingrese una compañía. Si esa compañía es una farmacéutica, las patentes son por 20 años. Significa que la empresa, ¿sí?, va a quemar tiempo y solo va a tener 15 años de profit, no los 20. Entonces la patente no la puedes hacer muy, muy al inicio. La tienes que... ¿Cómo te valoran ese gap? Te lo penalizan. En este minuto el sistema está hecho para penalizar esas decisiones, no para favorecer esas decisiones. Hay que cuestionar el sistema entonces. Yo creo que estamos en proceso. Yo confío en que los cambios, ahora tenemos un cambio de rector a Portas, hay cosas que van a tener que cambiar. Sí. Oye, en tu experiencia, ¿qué papel juegan las mentorías y también los espacios quizás de colaboración entre mujeres en la construcción de proyectos exitosos? Si has tenido alguna experiencia que nos pudieras compartir, sería interesante. Son fundamentales, yo diría. Actualmente el proyecto en el cual estamos trabajando es un proyecto en un 90% liderado por mujeres, que hacemos mentoría a otras mujeres que están ya sea estudiando el doctorado o haciendo su tesis de pregrado. Estamos desarrollando un camino con esa perspectiva y además con la conciencia de que tenemos que tener cuidado porque nosotras mismas tenemos un sesgo implícito que es por la educación, el vivir en esta sociedad. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotras mismas en este sesgo, dar igual oportunidad a las mujeres que a hombres y a otros miembros del equipo, ¿sí? Destacar y relevar el trabajo de igual forma. Eso es un cuidado que tenemos que tener permanentemente. Y eso de las mentorías es algo quizás bastante nuevo en la academia, al menos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, yo creo que uno requiere apoyo en todo sentido en las distintas etapas de la carrera. Cuando estás haciendo la tesis de pregrado, que uno está a veces muy confundida, cuando estás ingresando al doctorado, cuando ya eres profesora y necesitas que un colega de mayor experiencia o una colega de mayor experiencia te diga,
mira, tú tienes que decir tus necesidades, tú tienes que buscar apoyo, tienes que integrarte a una red. No es bueno trabajar sola, no es bueno no estar en una red de desarrollo que te apoye, porque uno no siempre va a ser exitosa en algo. A lo mejor vas a tener periodos de no tanto éxito, de que no te ganas un proyecto. Necesitas tener un apoyo, necesitas tener una red. Y a veces, cuando nadie te lo dice, tú lloras la pena sola y te comes ese, entre comillas, fracaso o mala experiencia sola. Eso se hace mucho más llevadero cuando uno tiene un equipo y una red. Fundamental. Fundamental. Mónica, ¿hay alguna idea o algún concepto clave en tu campo, ¿no?, que antes considerabas que quizás era incuestionable, pero que ahora también desde la perspectiva de género, y lo mismo que hemos conversado, ves de una forma que es completamente distinta? ¿Hay algo que haya cambiado esa perspectiva? Bueno, yo creo que una de las cosas que conceptualmente a mí me cambió harto y pasó por participar como académica en la dirección de guía de género de la UC, fue hacer conciencia de mi propio sesgo, de mi sesgo de género. Yo, si me hubieran preguntado hace, no sé, 5 años atrás o 4 años atrás, habría dicho que no tenía sesgo. ¿Sí? No, yo doy igual la oportunidad y trabajo igualmente bien. Y no, me di cuenta que hay sesgo y que uno lo tiene cuando hace clase, cuando presenta un proyecto, cuando está en una reunión, cuando va a negociar algo para alguien, ya sea una reunión de directorio o una reunión académica. Uno tiene sus propios sesgos, uno permite algunas cosas que hay que poner atención. Creo que darme cuenta de eso cambió, hacer conciencia de eso, cambió la perspectiva en todas las áreas de trabajo. Entonces, eso ha implicado que cuando hacemos un proyecto, ingresen temas que antes no estaban como importantes y ahora los ponemos ahí, y los ponemos ahí en toda la cadena. Yéndonos un poquito a la Facultad de Ciencias Biológicas, conversábamos tras bambalinas que antes no era lo mismo y quizás va de la mano con la conversación de los sesgos que mencionabas antes, de la Mónica Vázquez de antes. Sí. ¿Cómo fue el trabajo y la evolución de la facultad hacia lo que tenemos hoy día? Bueno, en la facultad se hizo un trabajo importante, yo diría hace unos buenos años atrás, estamos hablando de 2007, por ahí, 2008, una serie de profesoras asociadas de la facultad empezaron a liderar un análisis de cuál era la perspectiva de género en la facultad, porque no teníamos ninguna profesora titular mujer. Y ese trabajo dio como conclusión de que había sesgo. Pero eso no fue suficiente. Se hizo un análisis parecido, pero ahora, gracias al apoyo del decano Correa, se contrató una empresa liderada por académicas que hacían este tipo de análisis para llevar el mismo estudio, haciendo focus group, haciendo análisis estadístico, contrataciones, etcétera, evaluación de currículum. Y se llegó a la conclusión de que había sesgo y había una diferencia. De ahí para adelante se cambiaron la distribución de las comisiones de calificación, se cambiaron la valoración de las actividades, porque habían actividades que pesaban mucho y otras que pesaban poco, pero las que pesaban poco eran re importantes para que la facultad se desarrollara, y esas generalmente se las asignaban a las mujeres. ¿Sí? Nadie se quería hacer cargo de la docencia, de las direcciones, de la parte administrativa, porque eso era mucho trabajo y tenía poca visibilidad. Entonces, ahí estaban las académicas, poniendo la cara y haciendo la carga fuerte. Bueno, eso había que valorarlo. Y cuando se cambió esa valoración y cuando se empezó a reconocer el trabajo de investigación, de docencia, de extensión de las académicas, empezó a haber profesoras titulares mujeres. Y ahora tenemos un número que todavía es bajo, pero es respetable en términos de cómo ha ido cambiando la cosa. Y eso partió por académicas de la facultad. ¿Y cuál fue la mirada que tuvieron en ese sentido los
quizás profesores titulares o los pares, ¿no? Los pares primero dijeron, al igual que me pasó a mí, yo no lo juzgo porque eso es lo que a uno le pasa, aquí no hay sesgo, no tengo sesgo. Pero cuando tú ves el análisis de un estudio externo que te dice, Es mira, objetivo. esto que tú crees que no es sesgo, es sesgo. Por ejemplo, ¿cómo no te llama la atención que en la comisión de incorporación de académicos no haya mujeres en la comisión? Te tiene que hacer ruido al menos, ¿sí? Bueno, ese tipo de temas cambiaron. Y eso hizo la diferencia. Desde en qué me fijo para contratar a alguien a cómo lo termino evaluando. Exactamente. Mónica, para ir terminando, ¿qué consejo le podrías dar a las mujeres que están interesadas en emprender en el ámbito de la ciencia y la tecnología o estudiar carreras afines, pero que quizás sienten que el camino está lleno de desafíos? Que es cierto, el camino está lleno de desafíos, de obstáculos y de hacerte la vida difícil. Y a veces ese hacerte la vida difícil es que la valoración de otros no va a estar ahí. ¿Sí? Todo lo contrario, tus colegas te van a decir, pucha, no te pudiste dedicar a la investigación, te dedicaste a generar un emprendimiento. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Pero en un sistema donde todo está hecho para que tú te dediques a la investigación, para que hagas un doctorado y 2 postdoctorados después, eso como que no está bien. Bueno, son opciones y uno tiene que poner las opciones en la mesa y decir, bueno, a lo mejor yo me tengo que formar, ¿sí? A lo mejor voy a hacer un emprendimiento, me voy a equivocar y me voy a dar cuenta que mejor hago un doctorado más ligado a la empresa, me formo bien y hago un mejor emprendimiento. O a lo mejor no, a lo mejor voy a tener éxito a la primera, pero creo que tenemos que crear esa opción. En este minuto esa opción no está muy evidente, ¿sí? No hay mucha gente que esté realizando un doctorado, por ejemplo, ligado a una empresa. Tampoco a las instituciones públicas. Cuando uno piensa en los ministerios y por qué hay tantos errores en esto y en aquello, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos doctores hay en el Ministerio de Educación? ¿Cuántos en el Ministerio de Economía? Poco. Porque no se ve como una salida viable, ¿no? No se ve como una salida, como una opción, y tampoco está el camino hecho para que te formes y hagas un impacto ahí. Entonces creo que hay mucho por construir. Las empresas a lo mejor es la más obvia, pero las instituciones públicas son un gran campo que yo creo que tiene que tener mejores profesionales, gente mejor preparada, para que no hayan, por ejemplo, errores en las licitaciones, para que los estudios de impacto ambiental sean hechos por gente competente y que uno no tenga duda o discusión de que a toda la comunidad le parece que tal estudio de impacto ambiental tiene algunos problemas, pues, sin ser entendida, pero que hay algunos problemas, y uno dice, sí, a lo mejor, porque la gente que lo hizo tal vez no es tan competente como debiera. Y en términos de género, ¿darías algún consejo a las mujeres que están interesadas en estas áreas? Yo creo que por lo menos en biología hay un 50 y un 50% de ingreso, ¿sí? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Pasa que para una mujer no es fácil seguir la carrera de investigación o seguir una carrera posterior, porque viene la maternidad, porque las oportunidades no están hechas equiparadas. Por ejemplo, simplemente tú vas a una reunión y uno dice, no, es que yo me tengo que ir porque viene la sala cuna de mi hijo que sale a las 5 y no me puedes poner la reunión importante a las 4:30 porque yo me voy a tener que ir. Y mis colegas no, porque todo está hecho para que no funcione así en forma equitativa. Entonces, bueno, pongamos la reunión a las 3 o a las 2. ¿no? O, sí, se puede, sí, planifiquemos esto. Yo creo que se puede, pero uno tiene que estar atenta a que ahí también hay temas. Mónica Vázquez es doctora en Ciencias de la Universidad de Chile, es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, microbióloga. Muchísimas gracias, Mónica, por tu conversación. Gracias a ti, ha sido un placer. Así vamos cerrando este episodio de Género y STEM, Caminos hacia la Equidad.